leyendo del 6 hasta el 10. Dice la Biblia, lea conmigo: y atravesando Frigia y Panfilia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, hablarles bajo el tema: la diferencia entre lo que queremos y lo que es necesario. Diga usted conmigo: la diferencia entre lo que queremos y lo que es necesario. Y quiero leerle la introducción de mi sermón de este domingo, que hay una diferencia entre lo que queremos y lo que es necesario. No podemos dirigir nuestra vida conforme a lo que deseamos, porque pueden haber muchos deseos en nosotros que no van con lo que Dios quiere que hagamos. Como por ejemplo, puede ser que alguna persona en su vida matrimonial haya deseado en algún momento renunciar al matrimonio, un divorcio, ¿verdad? Ese es un deseo. Pero ¿será ese deseo de acuerdo a la voluntad de Dios? Eso es lo que quiero que, como para un ejemplo, decirle: que no podemos dirigir nuestra vida conforme a lo que deseamos, porque pueden haber muchos deseos en nosotros que no van con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como por ejemplo las compras. Estoy poniendo ejemplo. Las compras. Si nosotros compramos por deseo, puede hacer que nosotros llenemos nuestro closet de cosas que no son necesarias. Amén. Porque hay una forma de comprar que es por el impulso. Y el impulso se basa en el deseo, no en la necesidad. Como por ejemplo, puede ser, y quizás yo estoy seguro, pues, que porque estamos en este país, yo estoy seguro que yo creo que aquí entre nosotros no necesitamos zapatos. No necesitamos. Porque yo personalmente tengo como 5 pares. Usted me ve siempre con esto, pero es porque con esto me siento más cómodo. Yo tengo 5 pares de zapatos. Yo no necesito más zapatos, yo lo tengo 2 pies. Entonces, si yo compro, no lo compro porque es necesario, lo compro quizás porque me gustaron, por un deseo, o porque me aburrieron los que andan. Y así pues, quizás es el caso suyo. El caso suyo es de la misma manera. Las hermanas, miren, yo una vez llegué a la casa de un hermano. Yo había mirado closets de mujeres llenos de zapatos, porque a las mujeres ¿cómo les gustan los zapatos? Pero me llegó ese hermano, mire, me dijo: tengo, pastor, me dijo así literalmente, me dijo el hermano: tengo, pastor, 50 pares de botas. Oye, hermano, habían unas que el cocodrilo lo habían hecho entero casi. De todo tipo, 50 pares de botas. Eso no es necesario, es un deseo. Amén. Amén. Entonces yo le pongo esos ejemplos, pero ya lo vamos a llevar a lo espiritual. Entonces dirijamos nuestra vida conforme a lo que es necesario hacer bajo la alianza del Espíritu Santo. ¿Cuánto me dan un amén a eso? Amén. Hay que dirigir nuestra vida conforme a lo que es necesario, no conforme a lo que deseamos. En el pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que Dios se le apareció en visión.
Pero cuando se le apareció en visión, dice que antes, primeramente, dice, había sido impedido por el Espíritu Santo. En el versículo 6, si me pones ese versículo 6 ahí, dice que fue impedido atravesando Frigia, dice, y Panfilia de Galacia, le fue prohibido. Aquí dice la palabra prohibido, o sea, se le prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego el versículo 7 se le prohíbe ahí. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice la Biblia? No se lo permitió. Y luego en el versículo 8 dice que pasando por Troas a Misia. Entonces, ¿qué les quiero decir? En esos dos versos, lo que vemos es de que el Espíritu Santo le prohíbe, luego el Espíritu Santo lo impide. Ahí no dice la Biblia de qué manera. Por eso cuando meditaba en esta palabra, escribí esta nota, que en el pasaje que acabamos de leer, no sabemos cómo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a Asia. Quizás fue mediante un profeta, o quizás fue mediante una visión, o una convicción interna, porque a veces el Espíritu Santo nos pone una convicción dentro del corazón, y ese es cuando decimos nosotros, sentí que Dios me habló al corazón. Pero nada más que hay que aprender a discernir lo que es la voz del Espíritu Santo interno, o alguna otra circunstancia. Aquí en estos pasajes no dice de qué manera él se le impidió, de qué manera el Espíritu Santo se comunicó. Entonces, conocer la voluntad de Dios no significa que debemos de tener siempre un sueño, una visión, o que venga alguien y nos hable. Nosotros tenemos la palabra inspirada, que es la primera fuente que tenemos que acudir para estar seguros de acuerdo a algo en la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La primera fuente para saber si algo es la voluntad de Dios, ¿cuál es? La Biblia, la palabra que nosotros tenemos en casa. Es ahí que nos dice la palabra de Dios si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? No caigamos nosotros únicamente diciendo, yo voy a hacer esto si el Señor a mí me lo dice, o si el Señor a mí me revela, o si el Señor a mí me habla, entonces lo hago. Cuando hay cosas que no necesitas eso, como por ejemplo amar a alguien. Yo no puedo decir, yo voy a amar al hermano mío, pero si el Espíritu Santo viene y me dice que lo amo, no, ya dice la palabra, es que si yo no lo amo a él, ¿qué dice la Biblia? O sea que no soy de Dios. Si usted, por ejemplo, hay cosas que ya están establecidas, ahora, ¿qué le estoy diciendo? Señor, es necesario que yo vaya a este lugar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Es necesario que yo me cambie de trabajo, Señor? Eso ya no está en la Biblia. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya eso ya no está en la Biblia. Ya eso es una decisión que usted necesita hacer en su vida. Ahí tiene que usted entrar en saber si es un deseo suyo o es que es necesario hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es importante. Muchas personas a mí me dicen, mire pastor, es que yo ya oré. Bueno, una cosa es que usted ya oró, pero otra cosa es si el Espíritu de Dios ya se lo confirmó. ¿Cuántos alaban al Señor? No estoy hablando en cosas escritas, porque como le digo, es como que alguien me diga a mí, mire pastor, yo voy a orar a Dios a ver si Dios me habla que dé ofrendas y que Dios me lo haga. ¿Y para qué si ya está escrito? Eso ya no necesitas que te caiga un rayo en la cabeza y te haga entender. No, ya tienes la palabra inspirada del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Que voy a orar, pastor, a ver si es que es de Dios que me congregue o no. ¿Y cómo no si es que ya está escrito? Estamos hablando de decisiones que no están en la palabra.
Entonces hay personas que me dicen a mí, mire pastor, yo ya oré a Dios, y yo sé que son decisiones que no se pueden tomar hacia la ligera, porque no están en la palabra, sino que son decisiones en su propia vida. Y a varios les he dicho, pero ya le dijo el Señor. No, dije, no me ha dicho, pero y empiezan ahí como, digo yo, no. Yo le digo, mejor no lo haga. Pero si usted lo quiere hacer, entonces ya usted decide. Ahora, amado hermano, en este pasaje, les quiero decir que cuando busque la voluntad de Dios para hacer lo que es necesario, tenga en cuenta 4 pasos. ¿Cuántos pasos va a tener en cuenta usted? 4. Número 1, asegúrese que su plan esté en armonía con la palabra de Dios. Es decir, lo que usted va a hacer tiene que ir de acuerdo a lo que Dios dice. Si hay algo que usted va a hacer, una decisión que usted va a tomar en su vida, pero hay un verso o varios versos que le dicen eso no lo hagas, entonces usted tiene que decir, ok, esto es lo que Dios nos dice. No necesitamos que venga alguien. Tenemos que entender la voz del Espíritu Santo por lo que está escrito. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 2, pida a los cristianos maduros de la iglesia su consejo. Cuando usted vaya a tomar una decisión, usted venga donde alguien que sea espiritual, que usted sepa que ese hermano ora, que ese hermano es consagrado, que usted sabe que ese hermano es un buen cristiano, que es una persona sana de su corazón. Entonces usted, mire hermano, que fíjese que yo estoy orando por esto, ayúdeme a orar. O usted que piensa, no se acerque a personas que no tengan la madurez, no se acerque a personas que usted ya sabe la respuesta que le van a dar. Porque, por ejemplo, a veces de repente hay personas que tienen un deseo de hacer algo, aunque no sea lo necesario que Dios les está diciendo que hagan. Pero dicen, si yo me acerco del hermano, como por ejemplo, aquel rey que estaba pidiendo ir a la guerra, y todos los profetas, uno agarró hasta unos cuernos y así vas a vencer a tus enemigos. Y le dijo el rey de Judá, ¿habrá alguien por aquí que podamos consultar? Hay uno ahí que se llama Micaías, pero ese nunca me profetiza como yo quiero. Mire, ese que estaba buscando los profetas que le iban a decir que sí. No, le dijo el rey de Judá, yo no me muevo si no lo llamamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga usted, una cosa es mis deseos y otra cosa es lo que es necesario, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Le está ayudando esta palabra? Amén. Gloria al Señor. Y dice que venía Micaías. Sube a la batalla, sube y vas a vencer. Y él vio que estaba usando el sarcasmo, porque los profetas eran hombres de Dios tremendos. Venía burlándose de las profecías falsas que le estaban dando a aquellos. No te he dicho, le dijo enojado, no te he dicho que me digas lo que Dios está diciendo. ¿Quieres oír lo que Dios dice? Pues mira, se reunió Dios allá en los cielos y preguntó, ¿quién inducirá a Acab para la guerra, para que sea herido y muera? Y escuché que se puso delante de él un espíritu de mentira. Y le dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces, ahí es donde viene, cuando nosotros queramos un consejo, no se vaya donde la gente que ya sabe lo que le van a decir, que le van a decir, no hermano, usted, aunque sepa que, miren, que se mira a dar de narices usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, usted váyase donde los cristianos maduros, aunque le digan a usted, mire hermano, eso no lo haga porque eso no está bien. Y a veces eso que usted no quiere oír, a veces es lo necesario. No lo que usted desea. ¿Cuántos alaban al Señor?
Bueno, pero no tengo mucho tiempo, vamos a seguir. Número 3. Analice sus motivos. ¿Está buscando hacer lo que desea hacer o lo que es necesario? Hay que analizar los motivos por los cuales nosotros queremos llevar a cabo aquello. Y número 4, ore para que Dios abra o cierre las puertas de acuerdo a su voluntad. Amén. Vamos a decir, alguien se va a casar. Si está desesperado, le va a decir, Señor, le va a decir la muchacha, Señor, es que ese es el que yo amo, ay, ¿qué es el que yo quiero, Señor? Él es el que me gusta, Señor, me gustan sus ojos, cómo se ríe, cómo habla. Ese es el que yo quiero, Señor. Las muchachas, ¿no? Pero la muchacha no debe de orar así. Debe de orar, Señor, yo no conozco el mañana, yo no conozco ni qué va a pasar de aquí a un minuto adelante. Pero tú que conoces el mañana, si ese va a ser el hombre que va a pasar todos los días de mi vida junto a mí, y vamos a hacer tu voluntad, que se abran esas puertas. Y si no, que se cierren. Ciérrala, Señor, aunque me duela, pero que se cierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? De la misma manera también el joven. El joven no puede decir, ay, Señor, es que esa es la que yo quiero. Yo le estoy diciendo esto porque yo soy padre de 4 grandes. Y yo mi oración siempre es esa, Señor, guíalos, dale esa dirección. Y yo le digo al Señor, si es tu voluntad, que lleguen al altar. Y si no es tu voluntad, pues aunque duelan, aunque lloren, pero un día van a agradecer haber hecho la voluntad del Señor. Amén, así es. Entonces alaban a Dios. Aleluya. Son decisiones que no están en la Biblia. En la Biblia no está el nombre del hombre con que se va a casar usted o de la mujer. Son cosas que tiene que decirle al Espíritu Santo, muéstrame. Si hay algo que no va a ser tuyo, impídemelo, prohíbemelo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, así es. Eso es querer, hermano, hacer lo que es necesario hacer y no lo que deseamos. Aleluya. Número 1, hay cosas que no son malas, pero no es lo que Dios quiere. Le pregunto, ¿era malo que Pablo fuera a predicar a Asia? No, si él iba a predicar. Mas sin embargo el Espíritu Santo se lo impidió, se lo prohibió, no lo dejó ir. Pablo no iba a hacer cosas malas, pero no era lo que Dios quería que hiciera. Por eso el Espíritu Santo se lo impidió. Que en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios salga al encuentro el Espíritu de Dios diciendo, no hagas eso, antes de que nosotros hagamos algo que aunque nosotros creamos que no es malo, pero que no sea de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Segundo lugar, lo voy a hacer en forma de pregunta, aunque no lo tengo en mi mensaje de esa manera. Y se lo voy a hacer al hermano Milo, que lo tengo aquí cerquita. Hermano Milo, está de poder. Cuando Dios habla, va a querer poner de pie. Está bien. Usted desea, hermano Milo, que le venga, pero pura tormenta y tribulación a su vida. Desea usted. ¿Verdad que no? Hermano Jovelito, usted que lo tengo aquí primero, usted desea, hermano Jovelito, en su corazón, que le vengan tribulaciones y luchas y pruebas, pero azotes tremendos. ¿Desea eso usted? Yo creo que nadie, ¿no? Esa es la respuesta. Nadie de nosotros deseamos eso. ¿Quién de nosotros desea eso? Nadie. Si usted me pregunta a mí, yo no me levanto cada mañana orando, Señor, en este día mándame una prueba esa que yo no puedo. No, que va. Yo me levanto, hermano, diciéndole, Señor, bendice mi vida, bendice a mis hermanos, clamando. Ese es el deseo de nosotros. Ese es el deseo mío, el deseo suyo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 14:22. Diga usted conmigo, una cosa es lo que deseo. Una cosa es lo que deseo. Y otra es lo que es necesario. Confirmando los ánimos de los discípulos
exhortándolo que, dice, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué es lo que dice la palabra? Es necesario que a través de tribulaciones, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. O es decir, yo no lo deseo, usted no lo desea, pero la Biblia, por el Espíritu de Dios que es inspirada, me dice a mí que es necesario. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Que es necesario que a través, no de poquitas, no de una, no dice la Biblia, de muchas tribulaciones. Oh, ya esa es otra cosa. Entonces a veces, hermano, no deseamos las cosas. Ahora, ¿por qué es que es necesario pasar por muchas tribulaciones para ir al reino? ¿Por qué es necesario? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado por qué la cosa para el cielo no es fácil? ¿Por qué es que el camino no está allanado y es tan facilito? La razón es, amado hermano, ¿cómo yo podría ayudarle a usted en sus pruebas, en sus luchas, si yo jamás me he venido una? Amén. Amén. ¿Por qué viene el soldado? ¿Por qué va a la guerra? ¿Por qué entrena? ¿Por qué pasa por esas pruebas difíciles? Porque atrás de él viene otra generación de soldados. Y su experiencia le va a ayudar a los otros a prepararlos. Amén. Mis tribulaciones, mis luchas, mis pruebas le van a ayudar a usted para que usted sepa cómo yo pude vencer y usted va a vencer en el nombre del Señor. Amén, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Dígale al hermano que tiene al lado, no reniegues cuando te vengan tribulaciones. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Hermano Tabito, ¿cómo va a llegar al cielo usted? Facilito. ¿Mandé? Facilito. No. Hay que... Sí. ¿Cómo dice que vamos a llegar? A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es el asunto donde a veces, hermano, el creyente no está dispuesto. Le viene una prueba, le viene una lucha, y el creyente dice, no, a mí me la habían pintado diferente. A mí me habían dicho que esta cosa era de gozo en gozo y de gloria en gloria y de poder en poder. Si así dice la Biblia. Amén. Pero lo que pasa es de que un día orando yo al Señor, le estaba diciendo, Señor, yo quisiera que la obra la llevaras a otro nivel, a otra dimensión, y que el ministerio, Señor, que nos... Pero yo en mis adentros, allá el deseo mío es, pero Señor, pero suave la cosa, sin pasar. Y sentí como aquella voz del Espíritu, no se puede. Si quieres otro nivel, tienes que pasar. Cada nivel es una tribulación que está antes. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes de la tierra que fluye leche y miel hay un desierto de 40 años. ¿Estás dispuesto a tus 40 años en el desierto para toda una vida en tierra que fluye leche y miel? Entonces vamos para adelante. Si no, quédate dando vueltas ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces pude entender y le dije, Señor, bueno, si no hay otro camino, pues que, aunque no quiera, pues, ¿qué le vamos a hacer? Usted quiere otro nivel de presencia, otro nivel de gloria. Pues si usted está pidiendo, Señor, llévame a otro nivel, llévame. Mire, hermano, sepa que en medio de eso también, es como los muchachos, son niños, ¿sabe qué dicen los muchachos? Ay, yo ya quiero ser adulto, ya quiero ser grande. Si quieres ser adulto, quieres ser grande, levántate a las 4 de la mañana, a tomarte una tacita de café, a ponerte las botas, los guantes y los gorros en tiempo de frío y andar ya, mira, el trabajo. ¿Tú crees que ser adulto es fácil? No. Si el niño, mira, ahí está Catherine no está preocupada cuáles son los biles que voy a pagar esta semana yo. Pero como los muchachos solo dicen, quiero libertad, quiero ser adulto. Libertad es que tú tienes que pagar tu propio carro, tienes que pagar tu aseguranza de tu carro, tienes que echarle tu gasolina con el dinero de tu cartera. Amén. Tienes que pagar tus propios biles, tu propio apartamento, tienes que comprarte tu propia comida, tus propios zapatos. O sea, en otras palabras, todo es ser un adulto. Amén. Pero si todavía nosotros te estamos pagando la aseguranza de tu carro, eres un niño. Amén. Así es. Amén. Amén.
los jóvenes como que ya lo veo, ay, esa cosa. Ouch. No, pero es que es una realidad. Amén. En lo espiritual es así. Usted quiere un grado de madurez. Usted quiere dejar de ser niño en el Señor. Entonces usted tiene que enfrentar las tribulaciones que vienen en las etapas espirituales. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria al Señor. No, que yo quiero ministerio en la iglesia, que yo quiero ministerio. Mira, si tú quieres ministerio, yo como pastor va a haber momentos que me tengo que llegar a ti. Amén. Y te voy a tener que agarrar en el espalda y decir, well done, my brother, well done. Pero va a haber momentos que te voy a tener que decir, hermano, pues ese no es el camino. Amén. Amén. Ese no es lo que tienes que hacer. Aleluya. Ah, no, yo creía que ser líder aquí, Gloria que a ser Dios. ministro, era que yo iba a hacer lo que iba aquí. No, es que no es así. No. ¿Cómo va a ser? Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Entonces, ahí está la cosa. En lo espiritual es lo mismo también. ¿Quieres otro nivel de presencia, otro nivel de gloria, del ministerio, bueno, lo que sea? Te van a venir tribulaciones. Y cuando llegues al cielo, vas a voltear a ver para atrás y vas a decir, la cosa no fue fácil, Gloria a Dios. pero me espera la corona de la vida. Amén. Así Gloria, es. gloria a Dios. Yo estoy pastoreando la iglesia. Y ustedes hermanos, se lo digo así delante del Señor, son buenos hermanos. Son buenos hermanos ustedes. Pero aunque sean buenos hermanos, son humanos. Así es. Aleluya. Así es. Y Amén. cuando uno trabaja con seres humanos no es fácil. Solo pregúntese usted que usted tiene 2 niños, 3 niños y a veces no los aguanta. Y solo son 2 o 3 que tiene en su casa. Y usted de repente de la mano, ay, ya no te aguanto, niño. Y son, ajá, y yo tengo que ver por más de 200 cabezas aquí. Amén. Aleluya. Y cada cabeza es un cerebro diferente. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es decir, Gloria a Dios. no deseamos tribulaciones, pero son necesarias. Así es. Amén. Amén. ¿Le gustó esa parte o no le gustó? Amén. Amén. Sí. Amén. Bueno, si no le gustó, pues no es lo que deseamos, sino lo que es necesario. Aleluya. Amén. Sí, porque no nos gustan. Usted me dice, hermano, ¿a usted le gustan los problemas? ¿Le gustan las...? No, hermano, ¿qué va a hacer? No me gustan, pero vamos a tener que enfrentarlos. Amén. Gloria. Aleluya. Dígale al hermano que tiene al lado, hagámosle la carga liviana al pastor, dígale. Hagámosle la carga. Dígale, hagámosle la carga liviana. Hágame, o si no me la de liviana, por lo menos ayúdeme a llevarla. Dice que tendrás, le dijo Moisés a Jetro, o sea, Jetro a Moisés, ellos te ayudarán a llevar la carga del pueblo. Entonces uno necesita. ¿Cuántos han escuchado un canto que cantan unos venezolanos que se llama el Cristiano Carretilla? No. ¿Han escuchado ese canto? Cristiano Carretilla dice que es el cristiano que siempre, si no necesita que lo jalen, necesita que lo escuchen. Aleluya. Ay, ay, ay. Entonces nosotros no debemos dejar de ser cristianos carretillas y más bien ayudar a otros en sus tribulaciones. Nosotros que ya pasamos, estamos en otro nivel, hay que ayudarnos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y ese cristiano va a tener que llegar a madurar, y cuando él madure por esas tribulaciones va a tener que ayudar a otros que van a estar pasando. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, si yo le pregunto a usted, hermano, levánteme la mano el que le han venido pruebas y luchas en el Señor. Aquí no se queda ni una mano abajo. Ujú. Aquí todas las manos están arriba. Todas, porque así es, hermano. Mire, yo soy pastor de ustedes por años aquí. Ya son 17 años con ustedes, ya me les estoy poniendo viejo. Porque los años vienen pasando. Así es. Pero yo he mirado aquí en la iglesia, hermanos, que han llorado por la... Pero no le estoy hablando de pruebas, hermano, pruebas duras, hermano.
Pero sabe que estos hermanos aquí están en el camino del Señor. Amén. Aquí están en la casa de Dios, aquí están alabando, glorificando. No es porque no le han venido pruebas, con llanto, con lloro, con gemido, con lamento. Pero como decía el domingo pasado, en el camino. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Vaya buscándome Juan 4, del 1 al 6, pero específicamente quiero ver el 3. Diga usted conmigo, cuando hacemos lo que es necesario, Cuando hacemos lo que es necesario, es porque hay vidas que lo necesitan. ¿Cuál es el tema que le estoy diciendo? Una cosa es lo que deseamos y otra es lo que es necesario. Cuando pues el Señor entendió que lo... Vamos a ver, pero me pusiste el 4, porque yo quería, bueno, el 4 del 1 al 6. Sí, ahí vamos a ver. Quiero buscarlo acá, porque yo quiero buscar el versículo, parece que es el verso 3. El verso 3. Poneme el versículo 3 a ver si ese es el que yo quiero ver. El 4 es. Ok, porque quiero el pasaje ese es muy conocido. Usted sabe que ese es el... Vamos a ver. El verso 4. Ajá, ese es el pasaje que yo quiero. Dice, y le era necesario, ¿qué es lo que dice la palabra? Y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, cuando hacemos lo que es necesario, es porque hay vidas que lo necesitan. Había otro camino para ir a Jerusalén. Viniendo de Galilea, no era necesario pasar por Samaria, porque había otro camino, incluso otro camino más mejor, otro camino más transitado, porque los judíos evitaban pasar por Samaria. Ellos no les gustaba pasar por ahí porque para ellos los samaritanos eran inmundos. Y aunque suene fuerte, pero ¿sabe cuál era el título que le daban los judíos a los samaritanos? Le llamaban perros. Los perros. Porque para un judío radical, samaritanos y gentiles, se les llamaba perros. Por eso es que ese fue el término que el Señor utilizó cuando vino la mujer sirofenicia y le dijo, no es bueno o no está permitido que le demos el pan de los hijos y se lo demos a los perrillos. Porque para un judío radical, y el Señor no es que era radical como religioso, sino que él estaba utilizando la retórica de la cultura judía. Entonces, dice la Biblia que le era necesario. Si nosotros hacemos lo que Dios dice, no lo que deseamos, es cuando a Pablo se le aparece en visión. Ahí especifica ya, en visión. Y le dijo un hombre de Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, siempre que hacemos lo que es necesario y no lo que deseamos, entonces Dios va a rescatar a alguien. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahí estaba la samaritana, y no voy a ampliar eso porque es un pasaje muy conocido. Y yo concluyo que cuando hacemos lo necesario, la gloria se la lleva a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? La gloria se la lleva al Señor. Aleluya. Y esto quiero terminar con Juan 3:22. Juan 3:22. Y así que con eso yo los voy a despachar, hermanos, para que usted pues vaya y disfrute de sus alimentos. Juan 3:22, ¿lo tenemos? Quiero leer todo el contexto hasta el verso 30. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos que sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y esto ahí es donde quiero cerrar. Es necesario, diga usted conmigo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Aleluya. Cuando hacemos lo que es necesario, la gloria se la lleva a Cristo. Amén. Aleluya. La gloria no es de nosotros, hermanos, si nosotros solo somos vasos, solo somos instrumentos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y ahí estaban los discípulos de Juan. Rabí, maestro, mire que aquel que vino por acá y que usted lo bautizó, ahora anda bautizando allá. O sea, como un celo ministerial. Mire, hermano, yo quiero dejarle claro a usted hoy, nosotros como iglesia no tenemos competencia. Aquí hay otras iglesias. Está la iglesia de Juan Alfaro, ¿cómo se llama el pastor de la Bautista? Miguel Alfaro. Bueno, Juan Alfaro, ahora está Jonathan aquí de pastor. Está Javier Barrón acá. Yo no sé si habrán otras iglesias hispanas. Pero hermano, ninguno de esos ministerios son competencia. De repente cuando la persona no entiende el plan de Dios y quiere hacer lo que desea, no lo que es necesario, entonces entra en aquello. Pero amado hermano, en mi corazón, delante del Señor se lo digo, yo más bien me siento contento y en mi oración están todos estos pastores, incluso los que no conozco, porque le digo al Señor: Señor, en toda iglesia donde se predica la palabra y es buena doctrina, bendice esas congregaciones, bendice los pastores, bendice los hermanos. Gloria a Dios. A mí me invitaron el jueves aquí a la iglesia del MI, a una campaña, y ahí estuve y cuando llegué me dijo el pastor, él me dice: viejo, mira viejo, me dice, todas las placas que de reconocimiento que te dieron a vos y a la iglesia, la administración pasada, dice, todas las embodegó, pero mira ahora todas las tenemos aquí en vitrina. Y ahí empecé a ver el año tal, reconocido al pastor Félix García en la iglesia, decía el nombre, dice, por el mayor crecimiento o por la mayor aportación. Y habían ahí. Eso es trabajar limpiamente. Así es. Eso es trabajar sin nada en el corazón. Amén. ¿Y sabe qué me dijo? Necesito, me dice, que tomarte una foto a ti, me dice, a tu esposa, porque quiero poner todos los pastores que pastorearon antes de mí aquí en la iglesia. Así que yo me voy a tener que ir a prestar este rostro que Dios me dio, hermano. Amén. Sí, hombre, voy a tener que prestar y que lo pongan ahí. Y que quede plasmado que ahí pues nosotros algo hicimos ahí. Amén. Pero 7 años, hermano. Aleluya. Y eso, ¿saben cómo se llama eso? Trabajar limpiamente, trabajar sanamente, trabajar sin, ay, que mire que aquellos andan allá, evangelizando y se ganaron tanto, y en la iglesia no se ha ganado nadie. Y a veces es el mismo que habla, ni él mismo ha dado ni un tratado ni en la Walmart, hermano. Al hombre. Amén. Ay, pero mejor me voy a salir de ahí, hermano. La verdad. Mire, es que como dicen, ustedes son inteligentes y no necesito hablarles mucho, hermano. Es como me gusta la hermana Manuela que me dice: dígalo, pastor, ¿cuándo me va a decir ahí otra vez, hermano? ¿Ah? Dígame de nuevo, dígalo. Cuando usted vive en una iglesia que está creciendo, denle gloria a Dios, hermano. Así es.
Dele gloria al Señor. Aleluya. Porque por nosotros, voy a hablar por nosotros. Yo tengo un respeto grande por cada pastor en la ciudad y por cada uno de los miembros de las congregaciones. No me gusta decirle a los hermanos, que mire, que venga para acá, no, porque a mí me gusta respetar el ministerio de otro hombre de Dios. Así es. Pero que nosotros como iglesia, cuando Cristo venga, ¿por quién va a venir? Nosotros, por la iglesia. Si nosotros bautizamos acá y otros bautizan allá, el esposo no soy yo, dijo Juan. Yo no soy el esposo, yo solo soy el amigo del esposo. Así es. Y cuando dice el amigo del esposo, oye la voz del esposo, se regocija. Te alegra. Porque hermano amado, cuando Cristo venga, Cristo no viene por ningún rótulo, Él no viene por ningún logotipo. Cristo viene por la iglesia lavada y redimida con la sangre de Jesucristo. Entonces sí es bueno que nosotros procuremos evangelizar y procurar crecer, pero en el aspecto de ganar almas, pero en el aspecto de la honra y de la gloria, yo termino diciendo lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, Que yo me pero que yo mengue. Así es. Gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Póngase en pie y dígale: Señor, ayúdame a hacer lo que es necesario y no lo que yo deseo. Haga una oración ahí, porque hoy pues tenemos programas que hacer, pero usted es entendido en la palabra. Dígale: Señor, así como impidiste a Pablo por el Espíritu Santo para que hiciera lo que era necesario, cuando yo quiera hacer cosas, Señor, que no son tuyas, impídemelo por el Espíritu de Dios. Prohíbemelo por el Espíritu Santo. Y dígale al Señor: Señor, que sea tan humilde y sea tan sensible a la voz tuya, que pueda cambiar mis planes, que pueda cambiar mi itinerario, que pueda cambiar mi agenda que yo tengo, que yo me he trazado para entrar en la agenda del Espíritu Santo. Porque ahí hay gente que necesita que usted vaya, pero para eso necesitamos ser guiados por el Señor. Y hoy te decimos, Señor, que nosotros menguemos, que mengue, Señor, nuestra personalidad, que menguemos nosotros, Señor amado, para que tú crezcas en nosotros. Que seas mayor tú que nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.